tema de hoy yo le he puesto como título Una gracia maravillosa para la gran comisión. Habíamos quedado en el capítulo 12 de la epístola a los romanos. Se había desarrollado del versículo 1 hasta el 3 y del 3 hasta el 6, y me toca ahora desarrollar del 6 en delante. Yo me imagino lo maravilloso que habrá sido 2000 años atrás cuando Pablo y Tercio fue su amanuense, aquel que escribía lo que Pablo le dictaba, y figura allí en el capítulo 16, si usted se va adelante, un poco más adelante, en el último capítulo de la epístola de Romanos, figura que el amanuense, el que le escribía lo que dictaba Pablo, se llamaba Tercio. Tercio escribió lo que representa del capítulo 1 al 11, incluido lo equivalente a 315 versículos. 315 versículos. Y es realmente impresionante cómo habrá sido aquel momento 2000 años atrás, en donde la carta no se escribía como se escribe ahora, que uno se sienta y se pone a escribir y la puede terminar en poco tiempo. Esto llevó días y semanas transcribir lo que Pablo tenía en su mente, en su corazón, dictarlo a Tercio, y Tercio, con la ayuda de la pluma, de la tinta y un raspador, escribía lentamente estas maravillosas palabras que Pablo le dictaba. En 315 versículos, Pablo, con la ayuda de Tercio, expresa las misericordias del Señor. Y entramos en el capítulo 12, en donde el Señor, como explicó el pastor Javier, es como una bisagra en donde, gracias al conocimiento de sus misericordias, ahora comenzamos la aplicación a nuestra vida cristiana. Yo quiero orar con ustedes antes de leer el texto bíblico y pedirle al Señor su sabiduría, por favor. Amado Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa de abrir tu palabra, de leerla, de escucharte a ti hablándonos, y con temor y temblor te ruego que nos permitas compartir, leer y exponer tu gloriosa, perfecta y eterna palabra de Dios. Ayúdanos en mis limitaciones a que esta palabra, una vez expuesta, sea útil para edificar a la iglesia y llevar a la madurez a cada persona que la está escuchando. Esa es nuestra función, para eso diste tu palabra, para eso diste tus dones, y lo queremos hoy en esta mañana, en este momento glorioso de abrir la palabra, leerla y exponerla, que sea usada por ti en tu soberanía, en tu sabiduría, para el bien de todo aquel que escucha. Te lo pido para tu gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos entonces a partir del versículo 6 del capítulo 12. El versículo 3, Pablo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pasamos al versículo 6, que es el texto que vamos a desarrollar esta mañana. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es un texto hermoso que nos ayuda a poder entender cómo aplicar aquellas misericordias. No obstante, quiero traer a colación que a inicios de la Segunda Guerra Mundial se estableció una operación de nombre Bernard. Y con esta ilustración quiero explicar algo importante para lo que es la iglesia hoy en día. Esa operación Bernard, que fue craneada en la Segunda Guerra Mundial, fue una de las estrategias más destructivas que utilizó la Alemania nazi en contra a su peor enemigo, que en aquel momento era Inglaterra. Y fue todo el perjuicio que ocasionó, lo hizo sin disparar un solo tiro ni tirar una sola bomba. La operación Bernard consistió en que la Alemania nazi invadió la economía inglesa y así afectó a todos sus aliados con la libra esterlina falsificada. Ellos no encontraron mejor forma. Ya los ingleses habían hecho algo parecido con los vales de combustible que habían largado por avión, pero la inteligencia nazi preparó esta operación Bernard y para eso seleccionó a más de 100 prisioneros de los campos de concentración judíos, expertos en tinta, en papel, en impresión, en arte gráfico y en arte para realizar las planchas con las cuales iban a falsificar la libra esterlina, y los puso a trabajar, a tal punto que después de muchas pruebas, y eso está en internet, ustedes pueden entrar, Operación Bernard, y entrar con mayores detalles porque es apasionante, se hicieron películas, se escribieron libros, hay varios materiales en internet al respecto, y es muy interesante porque es una estrategia que se ha usado muchas veces, no solamente para la libra esterlina, sino también para otros conflictos bélicos, pero ellos consiguieron hacer una libra esterlina que pasó la prueba nada más y nada menos que de los bancos suizos. Cuando encontraron que la libra esterlina estaba muy bien preparada y ya prácticamente sin defectos, después de varios años, se llevó una suma de dinero a un banco en Suiza, se abrió una cuenta para depositar, hicieron la verificación si los billetes eran falsos o no y pasó la prueba. Y con eso la Alemania nazi pagó muchas deudas de la guerra, pagó proveedores, pagó espías, pagó todas sus deudas que tenían, muchas de ellas con ese dinero falsificado. ¿A qué viene esta ilustración? Porque no solamente los conflictos bélicos utilizan la estrategia de la falsificación. La iglesia no está exenta de las falsificaciones que este mundo ofrece para debilitar muchas cosas que la iglesia tiene como sagradas, como sublimes. Nosotros no estamos ajenos porque con eso se afecta y se debilita el testimonio de la iglesia, el testimonio de la misión de la iglesia en este mundo. Y algunos ataques son muy bien visibles, se pueden identificar muy bien, otros no tanto. Por ejemplo, la ideología de género, sabemos que está presente, la teología de la prosperidad, el ataque a la inspiración divina de la Biblia, la teología liberal en nombre de todo lo que es el humanismo y la ciencia, son ataques ataques que recibe la iglesia muy bien identificados. Otros atentan de una forma mucho más sutil en nombre de Dios y con respaldo de una mala interpretación bíblica, por ejemplo, la teología de la liberación, la consejería psicosecular que afecta directamente a la suficiencia de la Biblia, cuando entran el coaching cristiano en nombre de la Biblia, entretenimientos, estrategias, etc. Y todas esas consecuencias, todo eso es para que el Evangelio
y el conocimiento de Dios sea afectado. Todas estas cosas que vienen falsificando la verdad y falsificando aquella misión que el Señor le ha dado a la iglesia de ser fiel a la palabra, afecta directamente al conocimiento del Evangelio, a la predicación del Evangelio como tiene que ser y especialmente al conocimiento de Dios que todo cristiano tiene que tener cada vez con más claridad y con más profundidad. La iglesia tiene muchas ventanas abiertas y una de ellas justamente es la ventana de los dones. Cuando no se enseñan correctamente, muchas congregaciones se han dividido por eso, muchas acusaciones mutuas que tienen su origen en una interpretación equivocada. Yo recuerdo que hace poco tiempo el pastor David Wilkerson, un pastor carismático, se expresó en las redes antes de morir de que cómo era posible de que después de un seminario y después de un tiempo de retiro de pastores, de ahí haya salido toda esta influencia de la famosa risa del espíritu, en donde miles, millones de personas fueron detrás de ese concepto, en donde la risa era una manifestación del espíritu, y él contaba de que estuvo en varios cultos en donde durante horas la gente solamente se reía y ni un minuto se compartió y se predicó la palabra de Dios. Para él era inaudito y estaba en contra de todo eso. Bueno, simplemente viniendo de un carismático es para pensar también, ¿verdad?, que ni ellos mismos están aceptando todas estas falsificaciones que están entrando en la iglesia por las ventanas abiertas por una mala interpretación. Pues bien, volviendo al texto, Pablo escribe, como ya varias veces se repitió y lo quiero insistir, durante los 11 capítulos, las misericordias. ¿Qué explica? Justamente esas misericordias de Dios que nos ayudan a que cada mañana sean renovadas y nos puedan saciar al recordar, como dice el Salmo 90, versículo 14, sácianos con tus misericordias cada mañana. Son suficientes para enfrentar el día a día con luchas, con dificultades, con desafíos, pero él explica las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Le voy a resumir brevemente. Que estando muertos, usted y yo, y todos los que escuchan, la humanidad entera, estando muertos, Él nos llamó a la vida, así como Lázaro, cuando Jesús lo llama a la vida. Ven Lázaro, así Dios hizo con nosotros. Ven Félix, ven, y nos llamó de muerte a vida. Siendo enemigos de Dios, nos hizo amigos reconciliándonos. Estábamos destituidos, esclavos del pecado, esclavos del diablo, mente entenebrecida. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y nos hizo renacer por su palabra y por la obra del Espíritu Santo. Nos perdonó, nos adoptó, nos justificó e inició el proceso de santificación para hacernos a la imagen de Cristo. Lo peor es que no sabíamos que estábamos así, pero estas son las misericordias del Señor. Y todo esto fue hecho por el puro afecto de su voluntad. Nos dio vida y poco a poco nos hizo entender y nos fue mostrando qué cosas, sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Sin ánimo de cuestionar el texto bíblico, o no el texto, sino lo que dice la Biblia, al inicio del capítulo 12 encontramos una frase en casi todas las Biblias, especialmente Reina Valera, que dice deberes cristianos. Y allí el capítulo que se inicia, en este caso el capítulo 12, yo no quiero que se interprete mal lo que voy a decir, no quiero cuestionar, pero el gran peligro que podemos tener es que al leer deberes cristianos, y comenzamos con el capítulo 12 y lo leemos a continuación, podemos interpretar como que es una obligación. Y no es una obligación. Lo que hemos leído y lo que está de ahí en delante es una respuesta a las misericordias de Dios
de los 11 capítulos anteriores. En la religión sí hay deberes y obligaciones, pero en la vida cristiana todo lo que se hace no por un deber, simplemente mi motivación no es cumplir un deber, sino lo que hacemos lo hacemos por devoción. Lo que hacemos lo hacemos por amor. Pablo dijo, si no hay amor, nada sirve, capítulo 3 de Primera de Corintios. Lo que dice en el texto acá, que lo vamos a desarrollar, es de que sin amor lo que vamos a hacer no tiene sentido y tampoco tiene fruto. Pero para hacerlo por amor, ¿cuál es la primera condición para hacer algo por amor? Es estar enamorado. Es estar enamorado, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a enamorar de alguien a quien no conozco? Tengo que conocerlo. Entonces, cuando entramos con esas falsificaciones que invaden nuestra iglesia por la mala interpretación, afecta directamente a lo que ya Jeremías había hablado en capítulo 9, versículo 24 y 25. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? En que le conozcamos y le entendamos. El conocimiento de Dios, de entenderle y de conocerle en ese proceso. ¿Para qué? Para que podamos descubrir lo que Pedro descubrió. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice que el Señor Jesucristo es precioso. No vamos a encontrar, no vamos a descubrir lo que realmente el Señor es para nosotros, precioso. No vamos a poder entender y comprender y conocer si nosotros no vamos a las palabras de Dios, a la Escritura, porque de ahí va a salir nuestro sentimiento, nuestro aprecio de amor, para llegar a enamorarnos y que eso genere una pasión, una devoción para poder hacer aquello que es la voluntad de Dios. Fácilmente podemos hacer las cosas sin estar enamorados, sin devoción, simplemente por religión, simplemente por una obligación o por un deber. Pero esa motivación no es la escritural, no es la bíblica. Y acá Pablo apela a que nosotros conozcamos al Señor a través de la palabra para que podamos entender de que al haber sido amados por Él primero, nosotros entonces podemos comenzar a amar y responder a ese amor con nuestro amor. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Y todo lo que hacemos tiene que estar envuelto en ese amor, en esa devoción al Señor, por entender quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, sin merecerlo, sin estar totalmente en condiciones, solamente por gracia, solamente por misericordia. Y justamente uno de los ataques feroces, en forma muy sutil, que recibe la iglesia es en el área del estudio de quién es Dios, el estudio de la palabra, el estudio del Evangelio, para mantenernos en la ignorancia, en entender y conocer quién es Él. ¿Para qué está la iglesia, mis queridos hermanos? La iglesia está para predicar el Evangelio. La iglesia está para edificar a los creyentes. Cualquier distracción es un elemento usado para distraernos de aquello que realmente tiene valor, falsificando las verdades. Y eso es sumamente peligroso. Usamos los dones que Pablo hace referencia aquí cuando los sobrevaloramos o cuando los subvaloramos. Y encontrar ese equilibrio es nuestro gran desafío. ¿Debemos de tener en cuenta los dones? Sí, debemos de tener. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice, ahora bien, ¿hay diversidad de dones? Sí, hay, pero el Espíritu es el mismo. No solamente dones, hay ministerios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay operaciones, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Negar la ausencia de dones sería negar lo que dice la Biblia. Hay dones, pero tenemos que administrarlos con mucha sabiduría. Los dones no son talentos y habilidades, eso es para no confundir. No son talentos y habilidades que los creyentes tienen, sino regalos dados por el Espíritu Santo de manera soberana y sobrenatural para edificarnos unos a otros y honrar al Señor en esta etapa de la era de la iglesia. Los milagros, las sanidades, las lenguas, la interpretación de lenguas fueron dados de manera temporal en la época profética, en la época apostólica.
y han cesado, porque el propósito de aquellos dones era autenticar el mensaje y al mensajero como verdaderos, como legítimos, enviados de parte de Dios, hasta que la palabra escrita se completó y esa palabra se convirtió en la propia prueba de la autenticidad. Así que yo no quiero decir que Dios ya no puede hacer nada de lo que hacía, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que suceda, Dios lo hará en su providencia, porque Él es soberano. Pero yo no puedo ir por ahí, hermanos, invocando milagros y sanidades y profecías y poniendo en mi boca cosas que Dios no mandó. Además, el contenido de la Escritura es interminable, como para distraer tiempo en otras cosas que estudiar las Escrituras a profundidad. Quiero definir lo que es un don, para que podamos comprender qué significa la palabra don. La palabra don es regalo, pero son capacidades divinas para el ministerio, que el Espíritu Santo da en alguna medida a todos los creyentes cuando el Señor los salva. Y es para ministrar, y debe estar completamente bajo el control de la Biblia, de la palabra, de la Escritura y de la iglesia, y ser edificado, ser usado para la edificación de la iglesia y para la madurez de los miembros de los cristianos. Cada creyente como mínimo recibe un don de Dios con el cual va a ministrar y va a ser útil a la congregación. Yo ruego que ore para que Dios le muestre cuál es el don que le ha dado. Hable con sus pastores, hable con los hermanos, con los ancianos, con hermanos mayores, para que le ayuden a discernir qué don le ha dado Dios con el cual usted va a ministrar en la iglesia. Todos tienen que administrar. No hay cristiano que tiene que estar de brazos cruzados, hermanos. Todos tienen que estar ministrando con aquel don que el Señor le ha dado. Es muy importante, y es muy importante, sumamente importante, encontrar y saber cuál es el don, porque una vez que tú sabes el don que el Señor te ha dado, vas a servir felizmente en la iglesia y no será una carga trabajar para el Señor. No será una carga, no será un peso, sino que será un gozo y serás feliz sirviendo al Señor con ese regalo, con ese don que el Señor te ha dado. Entonces, con respecto al texto, quiero aclarar algunas cosas antes de desarrollar algunos temas. El don es un regalo inmerecido que el Señor nos da. Es por su misericordia. En el versículo 3 dice, que lo leí anteriormente, digo pues por la gracia que me ha sido dada. O sea, la misericordia y la gracia envuelve todo esta espectacular ofrenda que el Señor nos hace en forma de misericordia, con misericordia y con gracia de los dones. Es por misericordia, es por gracia y para el cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28. Si bien no está aquí Mateo 28, pero está implícito de que la misión, la gran comisión de Mateo 28, humanamente es imposible de hacerlo. Con nuestros propios recursos es imposible de hacerlo. Necesito el poder del Espíritu Santo y aquellos dones con que el Señor me ha dado para realizar la misión. Es un regalo que es para edificación de la iglesia. Y yo quiero leerles rápidamente en Colosenses capítulo 1, versículo 24, lo que Pablo escribió. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas lo siguiente, capítulo 1, versículo 24. Si abren sus Biblias allí, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Cuando habla ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Miren, hermanos, este texto de Colosenses expresa y nos aclara todo lo que Pablo hacía en base a la administración y en base a lo que Dios le había dado para ser eficaz en su ministerio. Él dice en la palabra del versículo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Trabajar en la iglesia, ministrar para el Señor, es un trabajo difícil, sacrificado. Se necesita sabiduría, se necesita una ayuda sobrenatural de parte de Dios para realizar el trabajo de preparar a la novia, que será la esposa, que será presentada a sí mismo por la eternidad. Esto no se hace con fuerza humana o con conceptos humanos. Esto se hace en el poder del Espíritu Santo, con una devoción, un amor a la persona de Dios y una ayuda sobrenatural que Dios nos da también a través de los dones. También juntamente con los dones, que son un regalo, vienen los recursos divinos para hacerlo, porque, como dije, imposible hacerlo en fuerzas humanas. Dios nos da los medios de gracia, la oración, el ayuno, el compañerismo, la sabiduría, la fortaleza, la paciencia, la templanza, y nos da su amor para amar a otros, todo administrado con la mayordomía que glorifique a Dios y que prepare a su iglesia. Así que no debo de alardear por los dones que pueda tener, porque Dios me los ha dado por gracia, por misericordia, en forma inmerecida. No lo merezco, no hice nada para tenerlo, me lo dio por el puro afecto de su voluntad. Y recuerdo de que si tú tienes un don, tú no eres el único que tienes un don. Todos tienen un don, que lo usen o que no lo usen, pero todos han sido bendecidos con un don de Dios que tienen la responsabilidad de descubrirlo y de utilizarlo para la gloria de Dios en la edificación de la iglesia. Y debemos de usarlo con cada una de las personas y con todos, no ser selectivos, con este sí, con este no, usarlos. La Biblia de las Américas dice, usen los dones. ¿Por qué? Porque los dones, aparte de tener que cuidarlos, porque vienen de Dios, uno siempre tiene que recordar que si uno tiene un don es porque Dios se lo ha dado y se lo ha dado en confianza, se lo ha dado por gracia, se lo ha dado por misericordia, tiene que cuidarlo, viene de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre, de nuestro Salvador, de Dios mismo, y también tiene que usarlos. Y no hay que ser selectivo. No hay que ser selectivo, sino con aquellas personas o en aquellos momentos o en aquellas situaciones que se nos demandan usarlos, tenemos que usarlos. No se gastan, no se deterioran, cuanto más se usan, más fuertes, más útiles se usan. Usarlos con humildad y administrarlos con fidelidad, porque son capacidades únicas que Dios nos ha dado para servirle. En la iglesia de Roma había 7 dones, 7 regalos que Dios entregó, y Pablo da breves instrucciones claras, y es justamente para no tener malas interpretaciones. Yo quiero en forma muy rápida, no voy a poder profundizar, hablar de cada uno de estos dones para que como iglesia podamos poner una postura al respecto de lo que dice Romanos
capítulo 12 del versículo 6 en delante. Dice, en primer lugar, el de profecía. Pablo dice en otras partes de la Biblia, en versículos paralelos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 y versículo 39, que anhelen profetizar, que busquen de profetizar. En la iglesia primitiva había hermanos que profetizaban, Agabo profetizó de una hambruna, Agabo profetizó de la persecución y maltrato de Pablo en Jerusalén. Había profetas y estaban doncellas en Hechos capítulo 13 que profetizaban. Pero las profecías no estaban limitadas a expresar acontecimientos futuros, predicciones futuras, sino incluía, como la misma Biblia lo dice, y esta es la parte que tenemos que entender, incluía edificar, incluía exhortar, consolar e instruir. Si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3 y el versículo 31. Miren lo que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El versículo 39 dice de 1 Corintios 14, 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lengua. Así que procurad profetizar y en la profecía tiene que estar incluida la edificación, la exhortación, el consuelo y la instrucción. Si tú quieres ser un profeta del siglo XXI, yo te ruego que no te preocupes en buscar predicciones futuras, sino proclama públicamente con fidelidad la palabra de Dios. Y te vas a convertir en un profeta del siglo XXI. Toma las herramientas hermenéuticas de interpretación bíblica que están dispuestas a todo creyente hoy en día en forma accesible. Toma la parte histórica del texto que vas a leer. Toma la parte gramatical, toma el contexto, toma la verdad teológica, encuentra la verdad teológica y tendrás una profecía para el día de hoy. Así de sencillo. No es un éxtasis ni es un momento de inspiración sobrenatural o emocional o sentimental o fantasiosa, sino es algo del texto bíblico traído al momento en que tiene que ser compartido con fidelidad y con exactitud. Entonces, cuando hagas eso, estate dispuesto a estar bajo el análisis de la Escritura, de los ancianos, de la iglesia, para que puedan exhortarte también si lo has dicho en forma correcta. Y dice ahí la Biblia, en la medida de la fe. Cuando uno encuentra el uso correcto de la palabra, puede confiar de que al predicar el texto sagrado bíblico, Dios lo va a utilizar para que el Espíritu Santo haga la obra para la cual lo envió. Usarlo en la medida de fe significa confiar de que el Señor va a usar ese texto para los motivos por el cual lo hizo compartir. El de servicio, la palabra diaconía, que figura allí en griego, todo tipo de servicio es en ayudar, tanto espiritual como cualquier otro servicio. He visto a los hermanos aquí cómo se estaban desviviendo para poner en funcionamiento todo el aparato de transmisión, que es un servicio que la gente no sabe, no conoce porque está detrás de cámaras, pero es un servicio que lo hacen con mucha devoción y Pablo le daba mucha importancia al servicio. Y hay un punto en donde quiero destacar cuando él le dice a la iglesia de Roma que no podía ir a Roma porque él tenía que ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que había sido recogida de los hermanos y de las iglesias de Macedonia y Acaya, iglesias que estaban en condiciones muy limitadas económicamente y habían juntado dinero para llevar a la iglesia en Jerusalén, que sí estaba pasando por grandes problemas económicos, serios problemas económicos. La pregunta es, ¿por qué no le envió con alguien? Y él continuaba su viaje ministerial y enviaba esa ofrenda por otra persona voluntaria.
El tema es que esa ofrenda tenía un componente muy importante que Pablo quería explicar personalmente en Jerusalén. Y él personalmente se arriesgó a llevar esa ofrenda porque la iglesia de Macedonia y Acaya era fruto de la iglesia de Jerusalén. Y ahora esta iglesia de Jerusalén, de trasfondo judío, había llevado misioneros, se habían convertido, y ahora ellos comienzan a ayudar a la iglesia madre de la cual habían nacido los misioneros. Eso era un tema espectacular, porque cuando uno tiene una doctrina sana, cuando uno tiene una doctrina pura, en donde la devoción es uno de los frutos, entonces se demuestra a través de un servicio práctico. De su pobreza salió la riqueza para otra iglesia. Y eso Pablo se lo quería expresar personalmente a los hermanos de Jerusalén. El otro don de enseñar, y yo, cuando Pablo habla de enseñar, ¿enseñar qué? Quiero recordarles que anteriormente estaba presente el Antiguo Testamento, la Torá. Y una de las cosas, uno de los grandes desafíos era enseñar que el Cristo tenía que sufrir, que el Cristo que ellos se imaginaban y que ellos fantaseaban de que era un Cristo, un Mesías, de que iba a liberar al pueblo judío de la opresión de sus invasores, en este caso de los romanos. No es así. El Cristo viene a sufrir y a padecer por nuestros pecados. Y eso estaba totalmente desplegado en el Antiguo Testamento, y eso había que hacérselo entender y explicar a las personas que estaban escuchando, evangelizando en aquel momento. Enseñar eso no llevaba tiempo, llevaban varios encuentros, varios días, semanas, meses, se reunían los sábados, se reunían en las casas. ¿Qué enseñaban? Enseñaban cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, cómo el Antiguo Testamento apuntó al nacimiento virginal, a todo lo que fuera su ministerio en esta tierra, la muerte expiatoria, cómo el Antiguo Testamento apunta a la resurrección y a la ascensión. Y eso significaba un esfuerzo. Enseñar eso no era fácil. Requería esfuerzo, tiempo y un profundo conocimiento de la palabra de Dios y de los hechos del Nuevo Testamento. El siguiente don, exhortar. Hermanos, la palabra exhortar en nuestra cultura puede tener un significado y nos pueden exhortar de cualquier cosa. Te exhorto que no pases el semáforo en rojo, te exhorto que trates bien. Pero la palabra exhortar en el contexto bíblico significa palabras de advertencias, palabras en donde animamos a la persona a seguir y a obedecer al Señor y no apartarse de sus caminos, corrigiendo el pecado, llamar el pecado por pecado, no error, no equivocación, no una falla, no una falta moral, como a veces queremos hablar para no lastimar, ofender con el cual estamos hablando. Lo que es pecado tenemos que transmitirlo respetuosamente, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha gracia, como nos gustaría a nosotros, pero exhortar sobre el pecado, porque para Dios es pecado. Y hablar de lo que es pecado como que es, por lo que es pecado, una falta gravísima contra el Dios eterno, y animar y consolar en medio de las luchas, de las dificultades. En Hechos capítulo 13, versículo 15, hay una prueba de que en aquellas épocas los encuentros en las sinagogas incluían la exhortación. En la sinagoga, cuando llegaron los apóstoles, le dijeron, hablen si tienen alguna palabra de exhortación. Hechos capítulo 13, versículo 15. Los romanos habían sido muy bendecidos, la iglesia, con el don de la exhortación. Y en la actualidad los pastores, los ancianos, los hermanos, tenemos que estar capacitados, preparados, equipados para enseñar, exhortar, para que todos sean edificados, animados y todos ministren a través de la exhortación, para que la imagen de Cristo se forme en ellos. Ningún miembro tiene que estar ajeno a la capacidad de poder exhortar a alguien con amor, con gracia, con misericordia, y tenemos que ser preparados.
El otro don es el don de repartir. Dice la palabra, el que reparte, reparte con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Pues repartir con liberalidad realmente es una virtud moral que el Espíritu Santo potencializa. Nuestra devoción a Dios, nuestro amor, cuando entendemos lo que Dios hizo, cuando entendemos que Jesús dijo es mejor dar, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando entendemos la grandeza de la obra de Dios en nuestro corazón, entonces podemos entender de que repartir con liberalidad es un placer realmente. Nunca vamos a poder dar más de lo que Dios nos ha dado. Es generosidad, es desprendimiento, es algo personal, es algo que Dios quiere tratar con nuestra vida para que lo que podamos repartir, lo que podamos compartir, sea para la gloria de Dios y para beneficio de otros. Porque hay que tener mucho cuidado. En la Biblia tenemos casos en donde las personas que dieron, lo dieron con equivocación, con motivación muy equivocada, muy lejos a la motivación con la cual Dios quiere que se pueda repartir. El caso más común y conocido del Nuevo Testamento fue Ananías y Zafira, que le costó la vida. En el Antiguo Testamento tenemos la advertencia del profeta Malaquías al pueblo judío, en donde en capítulo 1 del 13 al 14 el profeta les reclama al pueblo que el pueblo daba a Dios de lo que sobraba, de lo que estaba dañado, de lo que estaba afectado, de lo que robaban le daban a Dios. Y en esta área, y como en todas las áreas, ¿verdad?, Dios equipara la actitud de la persona con el acto. Si tu actitud ha sido la equivocada, es lo mismo que si lo hubieras hecho. Porque hacer algo con una mala actitud es hacerlo en pecado y es como si no lo hubieras hecho. El siguiente don de los 7, este es el sexto, el que preside. Dice, la parte preside es, en el texto que habla Pablo, es la misma palabra de piloto, es la palabra piloto en griego, y es la misma palabra que Pablo usa o que Lucas usó en Hechos 27, capítulo 27, versículo 11, cuando Pablo estaba en medio de la tempestad, en donde el piloto dirige la embarcación para ser encallada, y el que preside es el que dirige la embarcación, el que preside es aquel que se para enfrente, aquel que está dirigiendo. El que preside es el que está presidiendo algo, dirigiendo algo, y eso Pablo dice que lo tiene que hacer con solicitud, solícito, tiene que hacerlo diligentemente, tiene que hacerlo cuidadosamente, con solemnidad, porque lo está haciendo para el Señor y para su iglesia, para sus criaturas que están escuchando el mensaje o que están participando de un evento que Dios permitió. Y el último don que expresa Pablo es el don de misericordia, y dice con alegría. 150 veces la palabra misericordia aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la misericordia, como tantas veces hemos escuchado, es recordar mi miseria humana de no haber recibido lo que merecía. Recordar de que yo merecía que Dios me deje condenado, pero por un acto de amor, de gracia y por el puro afecto de su voluntad, me dio lo que no merecía, me dio su gracia. Y con ese concepto cada vez más claro, yo tengo que ministrar ese don de misericordia. Como a todos Dios nos dio la misericordia, es una responsabilidad. Por eso yo siempre digo, miren, mínimo un don el Señor nos ha dado. Yo creo que el don de misericordia es algo que a todos nos ha dado, porque nos ha dado misericordia sin límite. Yo necesito la misericordia levantarme. Necesito la misericordia porque las miserias de la noche y del día anterior merecen un castigo. Mis pecados merecen un castigo, y si no fuera por la misericordia de Dios, yo tendría que estar afectado por el castigo de ese pecado. Pero por la misericordia de Dios puedo seguir caminando un día
a la vez en su gracia. Y con alegría, porque tenemos el tesoro más grande en nuestras manos, hermanos, que es el Evangelio. Somos deudores a todos somos deudores del Evangelio. No solamente a los judíos, no solamente a los gentiles, sino a todos, a cualquier persona que Dios pone delante nuestro, somos por misericordia deudores del Evangelio. Es interesante que el diccionario de la Real Academia Española define como misericordia atributo de Dios en cuya virtud perdona pecados y miserias de sus criaturas. Esa es Real Academia Española. Me gusta porque da por hecho que Dios es creador, ¿verdad? Porque dice atributo de Dios en cuya virtud perdona pecados y miserias de sus criaturas. Es un atributo de Dios que Él derramó sobre mi vida, que yo no puedo retener y que tengo que compartirlo, porque es interminable. Es interminable. Yo no puedo retener la misericordia porque la misericordia es el fruto del Evangelio que Dios me ha regalado a mi vida. Y no puedo retenerlo bajo ningún concepto. Si retengo el Evangelio, estoy en pecado. Pudiendo darlo y no darlo, estoy en pecado. Soy deudor. Imposible escaparme de esa responsabilidad. Y el próximo punto, para terminar, es a partir del versículo 9 hasta el 11, en donde el texto original dice que el amor sea sin fingimiento. En la Biblia de las Américas usa la palabra sin hipocresía. El amor tiene que ser sincero, genuino. Hermanos, el amor tiene que ser dirigido no solamente a Dios, sino a los hermanos, a los parientes, a los amigos y hasta a los enemigos, por la sencilla razón de que Dios nos amó primero y segundo, porque Dios derramó su amor abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Debemos amor, hermanos, debemos amor a todos. Somos deudores de amar. Lamentablemente, en esto podemos fingir y posiblemente Pablo sabía que en la iglesia había ese problema, como en todas las iglesias. A veces fingimos que amamos, pero no amamos. No amamos por distintos motivos, por problemas personales, por dificultades, porque en nuestro corazón es engañoso, dice Jeremías 17:9. Tenemos problemas personales, tenemos luchas, pero tenemos la responsabilidad de que el amor sea sin fingimiento. Totalmente. Ese fue el estándar del Señor Jesucristo antes de su muerte en Juan capítulo 13, versículo 34. Dice que el amor no es lo que nos identificaría como sus discípulos. En Juan 12:9, amar aunque nos traten mal. En Filipenses 4:2, ser pacientes, tolerantes con otros en amor. Filipenses, Colosenses, en cada carta Pablo hace referencia del amor. Y como el corazón es engañoso, Jeremías 17:9 es algo que en el Antiguo Testamento vez tras vez nos muestra que en el corazón es engañoso. Nuestra gran responsabilidad diaria, si es posible, y si dejamos pasar esto, se empeora cada vez más, es la de examinarnos qué hay en nuestro corazón, para no caer en una insensibilidad espiritual ante mis pecados personales, ante mis pecados ocultos. Dios es experto en utilizar otros métodos para ablandar nuestra vida y mostrarnos aquello que yo no veo. El mejor remedio no deja de ser el mismo de siempre: predicarse el Evangelio a uno mismo. El amor de Dios, el perdón de Dios, nuestro pecado, nuestra inhabilidad. Predicarse el Evangelio para que surjan las verdades que nos van a beneficiar. Yo creo que si caemos en la hipocresía, como Pablo está advirtiendo aquí, el amor sea sin hipocresía. La hipocresía es algo que lamentablemente sigue estando en nuestras vidas cristianas en mayor o menor grado, pero es algo que tenemos que ayudar a combatir a los hermanos a que no caigan en la hipocresía.
sencillamente porque yo no puedo aparentar algo que no soy. No puedo querer comprar mi aprobación. Nadie puede estar queriendo aparentar algo que realmente no es. Y eso está basado en una verdad bíblica, que si yo pienso que tengo que ganarme la aprobación, también estoy pensando que algo tengo que hacer para ganar mi aprobación con Dios. Y yo quiero recordarles algo, amados hermanos, que el Señor compró a través de Cristo nuestra aprobación delante del Señor. Nosotros estamos aprobados con todos los defectos, con todos nuestros problemas, con todos nuestros pecados. Estamos aprobados delante de Dios mediante Cristo. Y ahora el Señor inició un proceso de santificación, un proceso de purificación que el Señor lo va a llevar hasta el día que partamos. Cuando estamos enamorados, hermanos, aborrecemos el mal. Por eso dice Pablo, aborreced el mal y seguid lo bueno. No puedo quedarme neutral, es imposible quedarse neutral. Quedarse neutral, tener la pretensión de que puedo quedarme neutral, es pecado. Y solamente si estoy comprometido en aquello que es bueno, podré avanzar en la vida cristiana. ¿Qué es lo bueno? El mismo texto de Romanos 12 lo dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero mis últimos minutos llevarlos a la aplicación con el versículo 11. Todos los cristianos tenemos que ministrar los dones que el Señor nos ha dado. Cuando Dios nos muestra un don que nos ha regalado para servirle a Él, nosotros tenemos que, en primer lugar, saber de que ese don está dirigido a cualquier ser humano y especialmente en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4 habla que es para la edificación del cuerpo de Cristo y lo haremos con gozo. Será un placer, no un deber, no una obligación, no un peso, no una carga. Desearemos hacerlo con un deseo que Él pone, como en Filipenses 2, versículo 13. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vendrán pruebas, vendrán luchas, oposiciones, tentaciones, aflicciones, necesidades, pero Dios mismo nos sostendrá en medio de la devoción, en medio de la pasión, en medio del llamado, en medio del don que estoy ministrando. Podemos diligentemente y fervientemente servirle para su gloria. Amados hermanos, la primera responsabilidad es la predicación del Evangelio. Si hemos sido salvos, tenemos que compartir el Evangelio con las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Es la necesidad número uno. Es un don que no se gasta. El don del Evangelio es un don que no se gasta. Es un don que, es más, cuanto más se comparte, más autoridad, más facilidad, más conocimiento, más facilidad vamos a tener de poder compartir el Evangelio de Jesucristo a cualquier ser humano, inclusive los propios creyentes que a veces se le nubla la mente, se le nubla los conceptos por las pruebas, por las dificultades, por las dudas, pero es nuestra gran responsabilidad que Dios nos capacita con los dones para que podamos servirles en aquel llamado supremo que es predicar el Evangelio. Mire, amigo y amiga, que tú estás escuchando en esta mañana. Tú estás escuchando la transmisión de una iglesia que está comprometida con el Evangelio, como muchas otras iglesias también. Ven a Cristo en arrepentimiento. Ven a Cristo en arrepentimiento por haber vivido a tu manera y acepta el pago que Cristo hizo por nuestra culpa, por los pecados que hemos cometido contra Dios, especialmente el primero, haber vivido de espaldas a Él. Él puede rescatarte del destino final que todo ser humano tiene por darle la espalda a Dios. Las palabras de Jesús, ven a mí, en el Evangelio de Juan, ven a mí, ven a Cristo, corre a los brazos de Cristo, corre a los brazos de Cristo. Hermano, ven y sirve al Señor con alegría. Busca el don que el Señor te ha regalado y sírvele con amor, con pasión, con devoción,
porque Él te amó primero y lo ha demostrado en la gloriosa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.